estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Mundo Laboral MX, un espacio para discutir, conocer y, por qué no, cuestionarnos sobre aspectos relevantes del amplio mundo del derecho al trabajo, el derecho laboral en México, gracias al patrocinio de IMEFI que nos acoge siempre en esta su casa. Y ahora el tema que vamos a hablar, como ustedes lo podrán ver en pantalla, pues vamos a referirnos al famoso Convenio 190. El convenio que se refiere precisamente a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Y por qué es relevante? Si este tema ya lo habíamos tratado el año pasado, si no me equivoco fue en el mes de abril. Bueno, pues lo que tenemos es que ya tenemos una fecha cierta, la publicación de esta, en este caso en concreto la promulgación del Convenio 190, ya pasó todo el trámite que correspondía por lo que hace a la suscripción, aprobación del Senado, publicación del Ejecutivo Federal y puesta en vigencia. Próximamente, a partir del mes de julio, ya tendremos esto como parte integrante de la ley suprema en nuestro país en términos constitucionales. ¿Y por qué es importante? Porque independientemente de que existen sanciones precisamente por esta parte de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que debemos reconocerlo, es un flagelo que desafortunadamente golpea significativamente con mayor medida a los países en vías de desarrollo que a los países ya del denominado primer mundo, ¿no? Y esta situación es principalmente por aspectos culturales o de plena efectividad del ejercicio de derechos. Y en un país donde desafortunadamente estamos viendo muchos movimientos, tanto en lo político como en la administración y procuración de justicia, resulta particularmente relevante que en este momento nos hagamos una gran pregunta. ¿Qué tanto estamos normalizando la violencia del mundo de trabajo? Porque déjenme decirles que violencia, por lo pronto, para este instrumento internacional, la podemos ubicar de dos tipos, por lo pronto, la física y la verbal. Y desafortunadamente pareciera que el mexicano tiene graves problemas con relación a normalizar la violencia. Los espacios laborales, y también déjenme decirles que hemos visto también en escuelas, inclusive en lugares ajenos a la casa, se han convertido en lugares sumamente violentos. Hemos visto golpes entre muchachos y muchachas de las salidas de secundaria. Estos obviamente también se replican en el mundo del trabajo. Las famosas novatadas en el trabajo, que en algunos casos me ha tocado conocer inclusive aspectos de violencia sumamente delicados, no vale la pena señalarlos, pero también esa violencia no verbal que de alguna manera constriñe a las personas a realizar algo que no quieren hacer. Me acuerdo mucho sobre todo de esta parte de, les toca, al nuevo con su primer sueldo le toca disparar, ¿no? Y estos aspectos que de alguna manera entran en un conflicto con lo que es la libertad de trabajo y la propia dignidad de la persona trabajadora. Por eso es que es relevante hablar del Convenio 190, más allá de que este documento fue ya publicado en la edición vespertina del propio Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de julio de 2023. Algo importante, ha sido precisamente durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se han dado asaltos significativos dentro de la materia laboral, con sus bemoles, obviamente. Debemos reconocer, obviamente, que la función de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social con la secretaria alcalde, ha marcado algunos aspectos, pero no solamente se deben a ella, eso es importante destacarlo. Se han logrado precisamente porque se han establecido las vías de comunicación, esos vasos comunicantes entre los tres sectores, entre gobierno, entre trabajadores y entre patrones. Con asegúnes o aspectos complicados como los hemos analizado en otras ocasiones, las vacaciones, aspectos como los incrementos significativos al salario mínimo, con sus repercusiones, pero se ha notado esta parte de mejorar con relación a sexenios anteriores. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Este convenio precisamente ya lleva un rato
que ha sido diseñado precisamente por los organismos internacionales. México fue pionero en suscribir o manifestar su interés dentro de los 12 primeros países miembros de la Organización Internacional del Trabajo que tuvieron el interés de celebrar. Pero entremos en detalle. Aquí le reitero, lo importante es ver esta parte, de que el convenio ya está promulgado a partir de la publicación del 19 de junio de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, pero todavía no es vigente. Va a ser vigente hasta el mes de julio. Veamos esta primera parte. Ahora, ¿qué tenemos? El convenio 190 establece una participación muy interesante dentro de todos los Estados miembros de ubicar cuál es el problema que tenemos con la violencia o el acoso del mundo del trabajo. Yo lo circunscribiría directamente a violencia, porque como veremos más adelante, acoso tiene una connotación específica que la vamos también a conocer con la parte del hostigamiento. Para mí sería la eliminación de la violencia en el mundo del trabajo, porque abarca estos dos aspectos que ya hemos comentado. Ahora, ¿qué pasa con este instrumento? Bueno, se adopta desde el año 2019, el 29 de junio, en la propia Organización Internacional del Trabajo, en la conferencia número 108, celebrada precisamente con motivo de la reunión del centenario. Esta entrada en vigor del instrumento a nivel internacional ocurre a partir del 25 de junio de 2021 y es aprobado por el Senado de la República el pasado 15 de marzo de 2022. Ahora, ¿qué es lo que pasa de 2022 a este momento? Bueno, pues en primer lugar vamos a ver la ratificación del Ejecutivo Federal, que esto ocurrió también el año pasado, el 7 de abril, prácticamente 3 semanas después de que el Senado de la República lo aprobara, pues el Ejecutivo Federal el que lo ratifica. Y posteriormente los mecanismos de la propia Organización Internacional del Trabajo establecen que esta ratificación por parte de los titulares de los ejecutivos de los estados integrantes de la OIT lo deben depositar a la oficina del director general de este organismo, lo cual ocurrió precisamente el pasado 6 de julio del año 2022. Y es a partir de ese año, 6 de julio, que vamos a tomar por parte de la legislación nacional un año completo para la plena vigencia y operatividad de este instrumento internacional dentro de nuestra propia legislación. Y es en ese sentido que con la publicación del 19 de junio vamos a dar pie a que el mismo 6 de julio de este año sea plenamente vigente. Entonces ya tenemos el instrumento publicado, nada más prácticamente para que al minuto 1 del próximo 6 de julio ya tengamos este documento. Ahora, ¿cuál es la estructura de este instrumento internacional? Bueno, en primera, es un instrumento que, como lo pueden ver en pantalla, se compone de 20 artículos. Y estos 20 artículos, déjenme decirles que prácticamente las estructuras de los convenios modernos de la OIT tienen una estructura en la cual hay un preámbulo, nos señalan aspectos de operatividad internacional y cierran con la parte de ejecutabilidad. La parte central es realmente relevante porque, como podemos ver, dentro de los 8 títulos podemos ubicar la parte de definiciones, ámbito de aplicación y donde encontramos la carnita real de este instrumento es a través de los principios fundamentales, la protección y prevención, el control de la aplicación y vías de recurso y reparación, que ahí estamos entrando directamente dentro del ámbito de los derechos fundamentales, y tenemos ya aspectos ya más operativos que son la orientación, formación y sensibilización, métodos de aplicación y disposiciones finales. Una estructura realmente sencilla, una estructura que nos permite conocer ampliamente cuál es el interés del organismo internacional de contar precisamente con de identificar este flagelo y la forma en acabarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver ya concretamente? Bueno, en primer lugar, la materia de la violencia, el acoso y hostigamiento sexual ya han sido reconocidos por nuestra legislación nacional. La Ley Federal del Trabajo establece claramente en su artículo 3º bis esta distinción entre la figura del hostigamiento y el acoso sexual. El primero es el hostigamiento, entendiéndolo en primer lugar como una relación de jerarquización.
El hostigamiento en este sentido se define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real. Jefe, empleado, administrador, empleado, gerente, empleado. De la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Vamos, en este sentido, reitera perfectamente la parte de malos tratos directamente, golpes, caricias, el típico que hemos visto que agarran los hombros de las mujeres, muchas veces lo hemos visto, la clásica nalgada, o sea, esas conductas realmente que se han normalizado, pero son violentas, atentan contra la dignidad de las personas. El acoso sexual, también definido por el propio artículo 3 bis, no tiene este componente de una situación de subordinación, puede ser horizontal, y lo define como una forma de violencia que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Y aquí podemos ver precisamente que el acoso sexual puede ser inclusive del individuo contra el grupo, y es una forma donde con los compañeros o compañeras de trabajo pudiera darse una situación real de acoso. Ahora, ¿qué encontramos dentro de estos aspectos? También que señala las obligaciones específicas para los patrones y los trabajadores. Bueno, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción sexta, establece que es deber del patrón guardar a los trabajadores debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Entonces, la educación empieza desde la cabeza. Eso es algo muy importante que contempla la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto le establece esta obligación al patrón para que no realice ciertas conductas. En este sentido, establece la obligación, es el artículo 133 el que establece prohibiciones a los patrones para reforzar esto. Establece en su fracción 12 que está prohibido al patrón o a sus representantes el realizar actos de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Y es aquí donde empezamos con problemas. El hostigamiento nos queda claro que requiere una situación de poder, una situación real de poder. Y por eso se entiende perfectamente claro que es algo que está prohibido al patrón o al trabajador. Pero pudiera darse el caso de un hostigamiento a un cliente, pudiera darse el caso del hostigamiento a un proveedor. Porque déjenme decirles que el aspecto de la apertura que permite la interpretación del 133, fracción 12, es cualquier persona en el lugar de trabajo. Pudiéramos darnos ahí la distinción entre si es hostigamiento o es acoso con el cliente o con el proveedor. Bueno, al fin y al cabo es violencia y es contra cualquier persona. La interpretación más amplia en este caso sería la más adecuada para considerar este aspecto. Ahora, también dentro de lo que serían estos conceptos, vemos la bilateralidad de la relación. No todo es obligación para el patrón y prohibición para el patrón. También dentro de un marco de prevención y eliminación de la violencia debemos considerar la participación de los trabajadores. Por eso es que le establece la ley a los trabajadores la obligación en el 134, fracción séptima, de observar buenas costumbres durante el servicio. ¿Qué entendió el legislador por buenas costumbres? Dar los buenos días, buenas noches, con permiso, me permite, por favor, gracias. Yo creo que sería ingenuo pensarlo en ese sentido. Obviamente la parte de esto de buenas costumbres incluiría en un ámbito lato esta eliminación de violencia. No trates a los demás como no quieras que te traten. Un trabajo que exista dentro de un ámbito o un clima insano, violento, no va a generar los mejores resultados. Por eso es que debemos también entender esta parte con esta amplitud necesaria para estas buenas costumbres. Va más allá de ser educado. Va a tener esa convicción el trabajador de buscar las mejores, en este caso, costumbres para el desarrollo del servicio. El respeto, la educación, la templanza, todos estos factores obviamente son los que abonan para esta situación. Ahora,
Dentro de reforzar esta conducta debida de las buenas costumbres, podemos ver que el propio 135, al establecer prohibiciones a los trabajadores, en su fracción primera señala claramente que está prohibido ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o las de terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en el que el trabajo se desempeñe. Una protección también, abusando o estirando la interpretación, sumamente amplia. Y de manera clara, en la fracción 11 se refiere precisamente a la parte del acoso sexual de cualquier persona, trabajadores, clientes, proveedores y demás, o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. En ese sentido, pues nos queda claro que el mandato de la ley establece la obligación y la prohibición. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, el propio artículo, en este caso el 994, fracción primera, nos establece claramente que en la fracción sexta, que va a haber una modulación de entre 250 a 5,000 unidades de medida de actualización al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso o hostigamiento sexual en contra de los trabajadores. Ojo, los patrones no nada más son responsables para ellos, sino el hecho de tolerar o permitirlo, que ya me enteré que están haciendo estas prácticas, las novatadas, las invitaciones por el primer sueldo y demás, constituyen violencia. ¿A qué se enfrenta el patrón? Eventualmente a ser sancionado por parte de la propia autoridad laboral. ¿Desde cuánto? Una grosería nos podría significar desde 25,935 pesos hasta 518,700 pesos. Por eso es importante estar conscientes de que esto ya está dentro de la ley. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a ver dentro del convenio 190? Bueno, 2 minutos, estamos con ustedes, no se vayan, regresando lo discutimos. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Mis queridos amigos y colegas, su servidora Yadira Albor, como siempre, con el placer de saludarles, los quiero invitar a que nos acompañen en el diplomado que tendremos próximamente acerca de digitalización contable, todo lo referente a contabilidad electrónica. Todos presumíamos que la contabilidad electrónica iba a desaparecer y les recuerdo que desde 2015 tendríamos que estar enviando nuestra contabilidad. Pero en este diplomado vamos a ver cómo utilizar esto a nuestro favor, cómo poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la autoridad en este tema, cómo ayudarnos con el CFDI, cómo se relacionan, cómo nos puede ayudar para resolver cartas e invitaciones del SAT. Así es que no se lo pierdan, 20 horas diplomado contabilidad electrónica combinado con CFDI. Los espero en su casa IMEFI. Mi nombre es Francisco Yáñez y quiero en esta ocasión platicarles un poco del curso que tendremos a través de IMEFI sobre los pagos al extranjero. Este tema de pagos al extranjero se vuelve muy interesante en empresas en donde pues a lo mejor somos un establecimiento permanente de un extranjero. A lo mejor somos una nacional, pero sin embargo hacemos pagos como desde dividendos, arrendamientos de inmuebles, pago de regalías, y los cuales estos llevan una serie de mecánicas en las cuales quien lo paga, si no los cumple, simplemente no lo hace deducible. Establecimiento permanente, pero en algún momento hay figuras en las cuales llegan a estar protegidas a través de un tratado que evita la doble tributación o la disminuye, o en algunos casos pues, te impone ciertas obligaciones. Entonces, a mí me gustaría muchísimo invitarlos a que ustedes puedan participar. Este es uno de los temas que a través de IMEFI pues estarán manejando y esperamos contar con ustedes. Que estén muy bien.
agradezco que siga con nosotros, muchas gracias. Ya vimos esta parte donde el hecho de que el hostigamiento y el acoso son sancionados significativamente por la Ley Federal de Trabajo, una graduación significativa, ¿no? Pero lo importante aquí que me gustaría destacar es que ya tenemos publicado, entonces, desde el 19 de junio, este convenio 190. ¿Y a qué nos obliga este convenio 190 dentro de nuestras realidades de micro, pequeña, mediana empresa? A precisamente ser conscientes de que muy probablemente debemos cambiar nuestra cultura empresarial, porque nos hemos llegado a un punto donde la normalización de la violencia es muy marcada, casi parece cultural. Tenemos un jefe histérico, no, es una persona de carácter fuerte, ¿no? El eufemismo inclusive sobre esta parte. Entonces, el convenio 190 ya próximamente a formar debidamente parte de nuestras normas fundamentales, establece aspectos significativos de aplicación que me gustaría platicar con ustedes con relación al preámbulo nada más. Esto es para ya estar listos. Ahora, ¿qué es lo que debemos saber? Ay, ya me adelanté, aquí estoy. Ahí está. Bueno, ahora, primera, reconoce expresamente que toda persona trabajadora debe estar en un mundo laboral libre de violencia y obviamente esto debe incluir el acoso, el hostigamiento sexual y principalmente la violencia y el acoso por razón de género. También debemos considerar que toda conducta violenta constituye una afectación directa a los derechos humanos y en consecuencia a los derechos fundamentales debidamente reconocidos en nuestros textos constitucionales. Se basa precisamente esta detección del problema para buscar claramente el respeto mutuo, respeto trabajador-patrón, patrón-sindicato, y obviamente en la dignidad del ser humano, el reconocer a las personas como finalidades. Por eso la parte de la dignidad es todo un tema que debemos seguir abordando. Ahora, de manera específica, el Estado mexicano tiene una responsabilidad para promover un entorno de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso. Por eso es que ya tenemos un protocolo, un modelo de protocolo establecido desde el año 2020 por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Obviamente es un modelo perfectible y aquí es muy importante que cada empresa, cada centro de trabajo pueda determinar las medidas necesarias y prudentes para hacer esta transición de vida a la eliminación de la violencia. También vamos a ver que la violencia, así como analizamos en su momento la norma 035, pues obviamente causa, ya sea físico o verbal, afecta la salud psicológica, la dignidad y su entorno familiar y social. Para la persona y familiar, para la de los servicios públicos y privados. Y aquí es la los trabajadores al servicio reconoce que esta parte de la cosa en el sector público, que las personas y especialmente las mujeres y la cuestión de decir, si vamos a cero emisiones, empresas de este concepto, es incompatible la violencia. Observancia, porque de trabajo, el compromiso. Ahora bien, reconoce las
la Ley General de los Niños y Niñas. Bueno, si lo considera, integrar, pues, la violencia doméstica afecta el empleo y los gobiernos, el mercado, otra comparte y es del tiempo. Este servidor no y a todo amplía. Nos habla de las personas contractadas. En este momento, nuestros capacitadores que están en un centro de trabajo, personas en formato de capacitación. Los trabajadores de una situación de despido pudo darse una situación de estas actividades, muchas universidades, unas colaboradoras, bien debemos con motivo de violencia. Un empleador y aplica a todos los sectores. ¿Qué hemos visto de los servidores públicos? Manejado todavía por los órganos de protocolo específico, situaciones de artículo tercero, aquí entramos. El presente convenio se aplica en de, ahora de, de, dos también que este
las cosas gustas trabajo. No violencia hay los de así caso pero donde considerar que el Estado de violencia y el acoso en prohibir que hemos escuchado, adoptar una estrategia eso. Hablamos precisamente de la defensa del derecho, en este caso, a un trabajo digno, decente. A través de lo que vimos la semana pasada, sabemos que no se combate necesariamente una situación de acoso fuera del centro de trabajo, sino que debe considerarse inclusive que yo, sin perder la estabilidad en el empleo como trabajador, puedo defender válidamente mis derechos contra todo tipo de violencia, y esto lo estamos viendo en el artículo 4 del convenio 190, que ya es ley fundamental prácticamente por una situación de tiempos. Ahora, ¿qué también se debe desarrollar? Sanciones. ¿Qué sanciones vamos a establecer para aquellas personas presuntamente culpables de esta situación reprochable, bajo el principio de ser oído, garantía de audiencia y también debido proceso y presunción de inocencia? ¿Qué sanciones podrían establecerse en un momento dado? También, pues, obviamente, esta parte de que IMEFI pretende con estos programas, precisamente esta vez, educarnos o ser conscientes de esta parte de que hemos normalizado la violencia y podemos combatirla. Y sensibilización. Esto es sumamente importante desde mi punto de vista. Las capacitaciones en este sentido han dado resultados muy buenos para evitar, dentro de un contexto de ataque a grupos vulnerables, la eliminación de los famosos y desgraciadamente notorios micromachismos, que sería un buen punto que se tratara en todos los centros de trabajo. Y garantizar que existan medios de inspección o investigación efectivos como la propia inspección de trabajo. Ahora, artículo 9, ya vamos avanzando. Aquí es importante que todo que se le establece a través de este compromiso internacional a que el Estado mexicano requiera que se adopte una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para evitar esta violencia. También adoptar en consulta con los trabajadores, sus representantes, con el sindicato o bien con las comisiones mixtas que pudieran establecerse, una política del lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso. También deberá tener en cuenta los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, norma 035. Identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y el acoso para prevenirlos, así como proporcionar a los trabajadores
información y capacitación acerca de peligros y riesgos, esto ya lo habíamos comentado en alguna de estas integración de comisiones mixtas, medidas de prevención y protección correspondientes y derechos y responsabilidades de los trabajadores en este sentido. Artículo 9, realmente todo un tema de estudio. Artículo 10 del convenio. Ahora bien, todo miembro debe adoptar medidas apropiadas para hacer el seguimiento y controlar la aplicación de la legislación nacional, pero también garantizar un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces, establecimiento de un procedimiento de presentación de quejas de investigación y mecanismos de solución de conflictos en el lugar de trabajo. Tal vez esta parte de los gritos y sombrerazos, esta violencia, pudiera resolverse eventualmente con reeducación laboral. Mecanismos de solución de conflictos externos al lugar de trabajo, medidas de protección y medidas de asistencia jurídica, social, médica y administrativa. Lo hemos comentado, en mucho de lo que será la implantación de medidas efectivas de políticas de integridad, pudiéramos considerar inclusive la participación de un externo para estos casos en específico. Ahora bien, también tenemos en el artículo 10, proteger la privacidad y la confidencialidad, que esto pudiera inhibir eventualmente los mecanismos de denuncia, prever sanciones, establecer, en su caso, acceso efectivo a mecanismos de presentación de quejas y solución de conflictos, asistencia, servicios y vías de recurso, considerando el género y que sean seguros y eficaces. También es responsabilidad del Estado mexicano reconocer los efectos de la violencia y garantizar que todo trabajador tenga derecho de alejarse de una situación de trabajo sin sufrir represalias o consecuencias indebidas, un peligro grave o inminente para su vida, su salud o su seguridad, y el deber de informar de esta situación, ¿a quién? A la dirección de la empresa. Mecanismos que obviamente deben desarrollarse o implementarse considerando las particularidades de nuestros centros de trabajo. También deberá considerar, eventualmente, velar que la inspección de trabajo sea efectiva. Y ahí tenemos un gran déficit en esta problemática. Entonces, hay muchas obligaciones al Estado mexicano, pero no pueden ocurrir solas, necesitan la colaboración de trabajadores y patrones. Artículo 11, importante, porque aquí nos hablamos inclusive de lo que es una garantía. Una garantía, así como la de un electrodoméstico, nos sirve eventualmente para asegurarnos que las finalidades se van a cumplir. ¿Cómo se asegura el Estado mexicano? A través de medidas garantistas. Y en este caso, el establecer políticas nacionales pertinentes, proporcionar orientación, recursos y formación que nos permita identificar y combatir la violencia, incluye que esto se le imparta tanto a los empleadores como a los trabajadores y sea a través de sus propias organizaciones como las confederaciones de sindicatos que pudieran funcionar en este sentido, las autoridades competentes en su caso, para eso está la Profedet, entre otras cosas, y se emprendan iniciativas al respecto con inclusión de campañas de sensibilización. Aquí lo más importante precisamente sería lograr esa concientización de las conductas para combatirlas, no repetirlas y lograr mejores ambientes de trabajo. Finalmente, ya para prácticamente para concluir, y si quieren volvemos a tomarlo en alguna ocasión, no olvidemos, ya hay un modelo que hizo la Secretaría del Trabajo, lo pueden encontrar en la propia página de Secretaría. Ahí en pantalla está la dirección correcta, si usted la solicita, con todo gusto se la compartimos. Pero este protocolo para prevenir y atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Herramientas hay. Creo que lo que debe existir en este momento, previa a la primera quincena de julio, que ya tendremos este instrumento real, la sensibilización, la concientización y de que ya no son los tiempos como antes. Debemos estar conscientes de esa situación y si queremos cambiarla. Y yo los invito realmente a que hagamos un ejercicio, porque esta parte de la normalización de la violencia debe desaparecer. Lo primero que debemos hacer es reconocer que existe y, en segundo lugar, a través de estos mecanismos, buscar las mejores formas para erradicarla. Si ustedes requieren asesoría sobre establecimiento de protocolos, precisamente este es uno de ellos.
En IMEFI TV hay un grupo de profesionales que pueden ayudarlos para implantar todo esto. La gente lo ubica a veces como compliance laboral, a mí me gusta el término de debido cumplimiento normativo, pero es cuestión de gustos, el caso es cumplir. Y en ese caso, pues para seguir cumpliendo, pues hay que conocer, y para seguir conociendo temas laborales, Mundo Laboral MX está para ustedes en su espacio todas las semanas, jueves a las 20 horas, 8 de la noche. Muy probablemente será el estreno de este capítulo, así como ha sido constantemente. Búsquenos en IMEFI TV, su servidor Hipólito Romero, YouTube, van a ver ya 2 años de programa con varios temas. Entonces, acérquense, que nuestra finalidad es aportar nuestro granito de arena en el combate a esta violencia en el centro de trabajo, y estamos para auxiliarlos. Muchísimas gracias, y con esto sería suficiente por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en IMEFI TV. Muchas gracias.